Le damos la bienvenida al doctor José González y le pedimos nos explique en qué se inspira la creación de Verano en Movimiento. Doctor, buen día, feliz año nuevo y disculpas por este atraso. Bueno, no, muy buenos días, para nada, estábamos muy atentos escuchando la nota previa. Muy bien. Feliz año para usted y para la audiencia. Gracias, gracias. Y bueno, no, tiene que ver, y sobre todo en Maldonado, un departamento que marca un poco el termómetro de lo que es los acontecimientos vinculados al turismo, al proceso que tiene que ver con las actividades que se desarrollan durante estos meses. Bueno, desde ya mucho tiempo el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas, Secretaría de Deportes, UNACEP, SINAE, han evaluado acciones, vuelvo a repetir, no de esta administración, sino de administraciones anteriores, procesos que tienen que ver en trabajar en sinergia, en conjunto, buscando generar un efecto de mejora, un efecto de correcciones y de impactos positivos en la salud de la población en esto que tiene que ver con situaciones que parecen ser o que tienen como espíritu la diversión, lo recreativo, el pasarla bien, el generar una instancia absolutamente disfrutable, saludable, pero que muchas veces están rodeadas de situaciones de riesgo o de alto riesgo, que bueno, se generan muchísimos eventos negativos para la salud, ya sea por hechos vinculados con el consumo de drogas, por el hecho vinculado con la siniestralidad de tránsito en el contexto de estos acontecimientos masivos, o lo que tiene que ver con espacios o lugares de concurrencia masiva, como pueden ser las playas y la realidad de los ahogamientos, o lo que ya hemos visto que ha pasado en algunos lugares del país, los incendios forestales. Entonces, son una serie de acciones que se desarrollan con sus enfoques particulares en los departamentos que más afluencia de público tienen en esta época del año, buscando justamente minimizar estos elementos de riesgo y focalizándose en prevención y en el cuidado. Es un grupo de acciones que buscan a través de la comunicación, hoy por redes, en la comunicación directa, en el caso de Maldonado, con unos facilitadores que van a estar y están presentes en los diferentes acontecimientos para orientar. Generamos también reuniones con los organizadores de eventos para ir asesorando sobre algunas líneas de prevención y mejora en algunos aspectos de la organización. Maldonado tiene elementos ya observables en ese sentido que tuvimos que actuar. Y en ese sentido, bueno, ha sido muy positivo porque se ha corregido por parte de los organizadores algunos aspectos que tienen que ver, y pongo un ejemplo claro, lo que es los puestos de hidratación, el acceso por ley a el agua potable para quienes concurran a los eventos masivos, como mucho sucede en esta época en Maldonado, ¿no? O sea que Verano en Movimiento apunta a eso, es una política que tiene una forma de implementar, un accionar que es mucho más contacto directo en el lugar con la población que concurre a los eventos, tratando de prevenir y promover instancias que minimicen los riesgos, ¿no? Esta propuesta de ustedes tiene que ver con el trámite cotidiano de cualquier evento, es decir, cualquier persona que va a organizar un evento y se presenta, por ejemplo, ante la Intendencia de Maldonado o ante la policía o ante la Prefectura Nacional Naval, en ese momento se les notifica que también tienen que tener en cuenta la participación de la Dirección Departamental de Salud en estos aspectos que estaba mencionando y que se incluyen dentro del Verano en Movimiento? Bueno, eso tiene que ver con ¿Sí? las líneas que estamos de alguna manera implementando, y en ese proceso de construcción vamos a llegar a esa instancia, sobre todo ya para la próxima temporada, tener mucho más aceitado esto. Para nosotros nos parece muy importante, no desde una postura punitiva o amenazante o generando elementos burocráticos innecesarios en las dinámicas de la organización que tan importantes son para el trabajo y para el desarrollo turístico del departamento. Tiene que ver con
coordinar, aceitar, informar. En realidad hay aspectos que son, como decíamos, muy facilitadores en el proceso de organización, saber cómo coordinar un proceso de asistencia en salud, saber cómo y dónde ubicar puestos de rehidratación, saber que hay espacios que son de descanso, de relax, que se requieren en espacios de aglomeraciones o de concurrencia masiva de público. Ir predefiniendo cuáles son los espacios y los lugares más adecuados para la organización de estos espectáculos. Recordar que a veces pensamos que un espectáculo que queda a una hora en lo que es hoy la movilidad de un centro asistencial puede implicar una situación de alto riesgo y necesitamos tener una buena coordinación. Pongo un ejemplo, el tener el cronograma de todas las actividades que hay en el departamento, que son muchísimas, muchísimas, pero que las tengan no solo quienes habilitan, en este caso Intendencia, en este caso Ministerio del Interior o incluso la propia DGI, también la tenga el sector salud. Es muy importante para el sector salud tener claro si este fin de semana, con el evento, por ejemplo, que va a estar en la Semana de San Fernando, donde hay una concurrencia masiva, donde hay una cantidad de espectáculos, tener claro los servicios de emergencia de los centros asistenciales, qué horarios van a tener, qué tipo de cobertura tienen. Esto es un escenario de anticiparse a eventos que a veces pueden generarnos situaciones que por no habernos anticipado genera un daño mayor. Y esto es comunicación, es articular un proceso de comunicación. Entonces, para nosotros esa es la principal acción que a nivel departamental podemos desarrollar en el rol de rectoría, ¿sí? Plantearle a las instituciones y exigir esa dinámica de organización. Mira, nosotros el 31 de diciembre a las 12 del mediodía teníamos a direcciones de la Intendencia, teníamos a la Jefatura de Policía, estaba INAU, estaba el sector salud, justamente hablando y interaccionando sobre niveles de información que todavía teníamos que aceitar sobre algunos eventos que se iban a presentar en esta primera semana. Eso favoreció la coordinación. Sí, favoreció muchísimo la coordinación. Generó cambio de postura de algunos actores. Para nosotros es muy importante el rol del INAU en el proceso de fiscalización, poder articular en conjunto, trabajar y entender cuando la Intendencia desarrolla procesos de habilitación para acontecimientos que son, vuelvo a repetir, muy importantes, entender cómo es la dinámica de la organización de estos eventos, cómo es que se hace la planificación, es sumamente importante. Nosotros en verano aquí en Maldonado tenemos que ACE, la asistencial y Mautone refuerzan sus estructuras de salud porque se ve incrementada la demanda. Bueno, también hay que pensar que esa estructura que se refuerza en salud tiene que estar asociada con una cantidad de eventos que se dan que muchas veces no están en la planificación porque no se tenía esa información. O las emergencias prehospitalarias, articular, el otro día hablamos con el Ministerio del Interior, para ellos es muy importante que a veces tienen que desarrollar un proceso de traslado de una persona a un centro asistencial, que ese centro asistencial esté preparado de alguna manera para saber que en determinado horario pueden darse esas situaciones y tener la suficiente celeridad para que un móvil policial no esté demorado o no esté obstaculizada su actividad por demoras que a veces se podían haber previsto. Tener claro que a veces hay carencias o hay dificultades porque lo sabemos y lo hemos vivido y todos ustedes también han tenido la información de que a veces no se logra tener una estructura asistencial completa en ACE para la respuesta quirúrgica de urgencia. Bueno, eso hay que operativizarlo todo en una muy buena coordinación. Entonces, esto, lo que apuntamos nosotros es a maximizar este proceso de comunicación y coordinación en conjunto. Y pongo un ejemplo de la importancia que tiene esto. Ustedes fíjense que nosotros pudimos participar, reactivar un convenio de complementación en José Ignacio entre los 3 prestadores de salud y el municipio de Garzón en la Policlínica José Ignacio. Y producto de esas acciones, el primer día que el convenio se pone en funcionamiento, determina un proceso asistencial que no solo salva la vida de una persona, sino que fue un proceso de articulación entre todas las instituciones que funcionó perfecto. Y eso es lo que nosotros entendemos que
Bueno, cuando esto está bien aceitado, cuando está bien coordinado, todos tenemos un espacio de ganancia en la calidad y seguridad de la asistencia que vamos a brindar. Esa es la línea que nosotros vamos a seguir promoviendo y que de hecho tenemos por suerte una mesa de trabajo donde todos coincidimos y estamos todas las instituciones colaborando en ese sentido, ¿no? Doctor, realmente desde Frecuencia Abierta nos congratulamos de que esto esté sucediendo de una vez por todas en el departamento de Maldonado, porque hace muchos años que venimos hablando de esto, ¿no? De la capacidad de organización y de articulación entre los diferentes protagonistas públicos y privados de lo que tiene que ver con la demanda que se genera en varios momentos del año acá en el departamento de Maldonado. Sin querer ser diferentes a los demás, tenemos realidades que son diferentes, que la marcan la propia dinámica de la sociedad del lugar donde vivimos, y no tenemos que lograr que la sociedad se adecue a nosotros, sino que los servicios y los cuidados y los límites también estén de alguna forma coordinados. Y creo que también en esto los medios de comunicación y los comunicadores somos protagonistas importantes, y quiero poner al aire, a disposición de ustedes, todo lo que desde aquí podamos sumar, y no estoy hablando solamente de nuestro canal de YouTube, sino que estoy hablando también de la red de cable de Canal 3 de Aiguá, de el Canal 1 de la zona de tan importante decir Laguna del Sauce, de FM Voces y algún otro medio que se pueda estar integrando a nuestra cadena como forma de ser instrumentos a disposición de ustedes para lo que desde acá podamos estar aportando. Sí, es clarísimo que el proceso de comunicación es uno de los cimientos más importantes podríamos decir, el éxito y sobre todo el impacto de estas acciones. El desconocimiento a punto de partida de proceso de comunicación que a veces las instituciones no lo tienen bien articulado, es un factor hoy que marca una debilidad muy importante. Para nosotros es una curva de aprendizaje porque, vuelvo a repetir, somos instituciones que no necesariamente venimos de una estructura donde el proceso comunicacional a través de medios, a través de redes, tenemos o la formación o los perfiles, entonces eso hay que irlo construyendo y tener alianzas con los medios de comunicación, bueno, es absolutamente fundamental. Maldonado ya tiene, por supuesto, una trayectoria en ese sentido. Hay una innumerable cantidad de ejemplos donde los medios han sido y son fundamentales, pero sobre todo ahora en el proceso de transparentar la información, de generar un espacio que es absolutamente un derecho para la población, acceder a los niveles de información, tener ese espacio, y sobre todo el compromiso sobre acciones que son de alto impacto, ¿no? Pensar que un departamento como Maldonado, con lo que implica en el ámbito del turismo y la afluencia de público en lo que tiene que ver, por ejemplo, en áreas habilitadas para baños, ya sea playas, piscinas, lagunas, arroyos, y nosotros no podamos desarrollar una campaña con los medios masiva, importante, en lo que tiene que ver con la prevención del ahorcamiento y los riesgos que esto implica, bueno, es no entender el proceso de trabajo por donde tenemos que caminar. Lo mismo en el cuidado y el proceso de cuidado ambiente y el riesgo de los incendios forestales, que lamentablemente tenemos todos los años y pesa muchísimo el factor de la imprudencia o el desconocimiento del riesgo. Ni que hablar en la siniestralidad de tránsito. Entonces, lo hago en autocrítica. Hay instituciones que nos debemos replantear en la mesa estos escenarios. Yo vuelvo a repetir, nosotros el 15 de enero aún no teníamos toda la información de las actividades que se iban a desarrollar en Maldonado en cuanto a fiestas o eventos de concurrencia masiva. Fue una comunicación, fue un contacto, fue una mesa, fue un nivel de colaboración y participación, en este caso de la Intendencia, que estuvo perfecto. Pudimos hacer un mapa. Nosotros, previo a Reyes, hablamos con la directora del Hospital de Maldonado, la doctora Olmedo, y le planteamos
el escenario que podíamos tener en lo que es la Semana de San Fernando. Hoy, ahora nosotros terminamos con ustedes y tenemos nuevamente una segunda entrevista con los organizadores para justamente procesar todo el nivel de información y que todos los actores que puedan aportar en mejorar esto es fundamental. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros podemos tener estas acciones, pero hay en algún momento que las tenemos que evaluar. Entonces, en esto de cómo inciden o cómo pueden participar también los medios es, tal vez a fines de temporada o a fines de febrero, nosotros debemos transferir a ustedes qué niveles de evaluación en cuanto a estas acciones tenemos, qué resultados tuvimos y dónde eventualmente hay que hacer correcciones, porque siempre, obviamente, hay elementos para corregir. Pero eso siempre a veces queda, bueno, un poco en debe y me parece fundamental, es muy saludable poder hacer esas acciones. Así que los medios van a ser un proceso de alianza estratégica en que podamos comunicar correctamente esto, ¿no? Doctor, gracias por este tiempo y que todo salga bien, porque si a ustedes les sale bien este trabajo, nos va a ir bien a todos nosotros. Vamos a sentirnos una sociedad mucho más segura y organizada. Muy amable, saludos para todos allí, feliz año nuevo. Lo mismo, feliz año nuevo para ustedes también, muchas gracias. Gracias, muy amable.